Que le diga por mensaje, por WhatsApp. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda como todos los jueves a las 6 de la tarde su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para analizar los temas de mayor relevancia, de mayor interés para Querétaro, México y el mundo. Esta tarde tengo el honor y el gusto de conversar con Carlos Fernández de la Isla. Él es graduado del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en Ingeniería Mecánica y Administración. Tiene un diplomado en Finanzas, Mercado de Capitales, Dinero y Derivados y tiene la figura número 3 de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Tiene 40 años de experiencia en este mundo de la economía y las finanzas. Ha estado en el medio bursátil durante estas 4 décadas en instituciones como Somex, Banamex, Inverland y ahora en Scotiabank. Actualmente es director territorial del área de Wealth Management. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, muchas gracias. Y volver a platicar. Acá no escucho nada. Juan Álvaro, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Ahora sí ya, Carlos, esta es la primera transmisión, hay que decírselo a nuestra audiencia, es nuestra primera transmisión remota debido a las condiciones en que nos encontramos por este aislamiento. Sé que estás también aislado, trabajando desde casa. Bueno, pues nosotros estamos aquí en los estudios de Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Querétaro Viral. Y bueno, pues es un gusto primero como amigo de toda la vida, como hermanos que somos, y así lo mencionamos en el grupo, saludarte. Y lo otro, pues tener una gente de tu calidad, del nivel en el que te manejas, para hablar de la situación que vivimos en México y en el mundo. Sí, muchísimas gracias. Sabemos que son tiempos difíciles para México, para el mundo, y pues todos debemos ayudarnos a aliviar esta situación. La verdad, espero pues que con esta conversación ponga un poquito, un granito de arena a la situación que estamos viviendo. Sí, esa es la intención, Carlos. Tenemos que analizar en primer término, diría yo, las condiciones generales que estamos viviendo. Tuvimos un vuelco, por decirlo de alguna manera, con las elecciones de junio del 2018, con la denominada 4T, en donde 30 millones de mexicanos, con una gran esperanza, votaron en favor de otro partido, digámoslo así, por primera vez, entre comillas,
por la izquierda, pero lamentablemente, desde mi punto de vista, hemos estado viendo que ha sido una serie de decisiones erráticas que vienen a agravarse con la crisis de salud que estamos viviendo. Yo quisiera, Carlos, que me comentaras cuál es tu perspectiva y si es a partir de la decisión de la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco en donde empieza esta situación de declive. Espero tu análisis. Sí, sí, muchas gracias. Mira, yo te podría decir en primer lugar que sí estamos viendo un concepto diferente de relación entre la iniciativa privada y el gobierno. Y obviamente esto nació a raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, mandando una señal clara de cuáles eran pues, las intenciones de este gobierno. Y posteriormente pues no han sido señales que hayan cambiado en el sentido que quieren manejar el país. Actualmente, bueno, pues viene una pandemia, una situación mundial donde tiene que el gobierno pues ponerse en el papel de un estadista y la verdad hasta el momento pues no ha sido así. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que pues la mayoría de los países, si no es que todos, a excepción de México, han tomado decisiones de apoyos, de solidaridad. Y, pues desgraciadamente, aquí en México no ha sido así. Yo te puedo decir que algo que no han entendido o lo entienden, pero no lo han querido demostrar, el gobierno no genera riqueza, sino tiene la responsabilidad de distribuirla con inteligencia, protegiendo obviamente y siendo parejo con los que menos tienen, ¿sí? Y debe reconocer a la iniciativa privada como su aliado y no como su adversario, dado que los ingresos que genera la iniciativa privada producen impuestos y los impuestos son los que van pues al apoyo social que trata de dar el gobierno. Si no hay y si tratas de destruir la iniciativa privada, pues ¿de dónde van a salir esa riqueza dado que el gobierno no la genera? Tenemos un presidente, Carlos, que creo que ya por costumbre le echa la culpa a otras personas, pero tiene ya 15 meses en el gobierno y podemos decir que en estos 15 meses se han concatenado una serie de errores. Mencionamos, desde mi punto de vista, como lo señalaste, la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco fue una señal muy negativa. ¿En qué proporción y en qué medida creo desconfianza en los mercados, en los inversionistas nacionales y extranjeros? Bueno, si pudiéramos medir esta decisión, es que, pues te puedo decir que llevamos más de un año. Del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Sí, llevamos más de un año con crecimientos negativos en la inversión. Llevamos más de un año con crecimientos negativos en el empleo y llevamos subidas en el tipo de cambio, salidas de capitales de manera muy, muy importante. No hubo una devaluación antes de esto porque pues había una cantidad de recursos debido a las altas tasas de interés que paga el gobierno en sus bonos gubernamentales y había dinero pues que estaba aprovechando estas altas tasas de interés. Y por eso, con las salidas que ha habido de capitales, no hubo esa afectación tan grande. Pero ahora, cuando ya es una crisis tan grande donde los inversionistas vuelan hacia la tranquilidad del dólar y hacia la tranquilidad de los Estados Unidos y de los bonos del Tesoro, pues estamos viendo pues, lo que ha pasado, una devaluación del 25% y pues que no sabemos hasta el momento cómo están las reservas, qué va a pasar con las tasas de interés en México, porque si bien se tratan de bajar, pues yo no sé si los inversionistas estén aceptando con el riesgo país una tasa más baja, ¿no?
La condición de petróleos mexicanos tiene mucho que ver con esta crisis económica que ya estamos viviendo. Hoy se declara prácticamente la recesión por parte de los organismos internacionales. ¿Es así? Sí, definitivamente. La recesión ya la vemos y la veíamos venir, no es ninguna sorpresa, ya la veíamos venir. Obviamente ayudó, bueno, digamos, ayudó entre comillas esta pandemia y ya la vemos mucho más clara. El caso de Petróleos Mexicanos, bueno, pues el gobierno pasado estaban tratando de hacer algo positivo para salvarla, como era tener socios y compartir los riesgos, que es una de las cosas tan importante en el negocio del petróleo, compartir los riesgos. Y aquí pues se hizo todo lo contrario, se cancelaron esos contratos y está tomando el gobierno todos los riesgos. ¿Qué es lo que sucedió? El petróleo está en $10, se están gastando miles de millones de pesos en una refinería que no es necesaria, y hay muchas otras cosas que son muy necesarias y no están canalizando. La verdad podemos hacer una enumeración yo podría decir errores, como por ejemplo, hablar mal de la energía eólica, por ejemplo, y hablar bien de la energía del carbón y del petróleo. Estamos totalmente fuera de lo que está de la tendencia mundial. Es como si aquí nos trataran de encerrar en algo y regresarnos 40 años en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es para dar vergüenza esa declaración que hacen la rumorosa, hablando justamente de la energía eólica y diciendo que son ventiladores que afean el aspecto. Sí. Esto nos habla de una ignorancia total, por un lado, y por el otro, sí, una visión que dicen algunos analistas, Carlos, podría retrasarnos 80 años en nuestro desarrollo. Sí, claro, claro. Digo, no sé calcularle así de que nos retache 80 años, pero sí Pero por sí lo menos 40 estamos cuando hablando menos. de que los pensamientos están en época de los 70s, ¿no? De los 60, de los 70s, cuando pues la tecnología de esa época a la actual ha cambiado radicalmente, uno, y después la cuestión ecológica, pues también, ¿no? La contaminación y la cantidad de habitantes que somos en el mundo, tenemos que pensar mucho más en el planeta. Y aquí, la verdad, volvemos a lo mismo, trae unos pensamientos verdaderamente arcaicos y verdaderamente fuera de foco. Sin embargo, yo creo que esta pandemia, bueno, espero, como última esperanza, que le abra los ojos a nuestro presidente y vea que primero estamos en un mundo globalizado, uno, y segundo, que tenemos que apoyarnos todo el mundo y que la iniciativa privada es generador de riqueza y no está a sus órdenes, ¿sí? Tenemos que ser socios y tenemos que ser aliados, ¿no? Básicamente. Y tú hablas de manera muy positiva, Carlos, pero esa cancelación, yo insisto, que fue el parteaguas de las condiciones de la relación con el sector privado, porque les manda una señal totalmente negativa y la acaba de volver a reiterar con este asunto del cierre de la cancelación con su encuesta patito de la cervecería allá en Baja California. Hace 2 días pide una tregua que hoy, solamente 2 días, la rompe al llamarnos a la prensa amarillista y que poco estamos contribuyendo en este momento de crisis. Él creo que ve enemigos en todos lados. Eh, Quiere la ayuda de la iniciativa privada, pero la castiga diciéndole, tú me tienes que pagar los impuestos y no hay ninguna prórroga ni ninguna facilidad. ¿Cómo percibes esta situación? Bueno, vuelvo a lo mismo. Pagar impuestos. Y el gobierno se queda sin ingresos.
Uno. Segundo, de los ingresos que tiene, por otro lado, pues tiene Petróleos Mexicanos, que le genera una cantidad de pérdidas impresionante, que está financiado, primero con deuda, que hay que pagarla, y segundo con impuestos. Entonces, verdaderamente, pues no sé dónde tiene la cabeza, porque pues, los números no cuadran, ¿no? Y por más que tenga ideales de ayudar a los desprotegidos y todo, que todo mundo en un momento dado tienes ese ideal, pero tienes que generar la riqueza. Ya nos dijo que la riqueza no se contagia, pues no sé quién le dijo eso, porque si no hay, pues no hay que contagiar, ¿verdad? Pero la pobreza sí se contagia. Sí, lamentablemente así ocurre. Tenemos en este lapso de 15 meses de gobierno, porque podemos decir que empezó a gobernar el día 2 de julio, un día después de las elecciones, con esa discutida decisión precisamente de el aeropuerto internacional. Y lo que me llama la atención, Carlos, si quisiera, tú que te mueves a esos niveles, siempre habló de la mafia del poder, por un lado acusando a los expresidentes, pero por otra parte echándole la culpa al sector privado, a los grandes capitales. Y me llama la atención que gente como Carlos Slim, como Salinas Pliego, gente de, pues que sabemos de mucho dinero, de mucho capital, los tiene a esa parte en su gabinete, no en su gabinete, sino en su grupo de consejeros, y por el otro lado ataca a todos los demás empresarios. ¿Cómo entender esta dicotomía? Sí, mira, si tú ves la historia de la iniciativa privada desde hace 50, 60, vamos a ponerle después de la guerra, el gobierno era pues todopoderoso, no digo que no sea ahorita, pero era más poderoso y empezó a soltar concesiones. Entonces, si tú ves los grandes empresarios, los 10, 20 grandes empresarios en México, el 90% son concesiones, ¿no? Slim con la concesión de las telecomunicaciones, Azcárraga con la televisión, Salinas con televisión, todos los mineros, todos son concesiones. O sea, todos son concesiones que en un momento dado el gobierno les puede decir, échamelas de regreso, ¿no? Los ferrocarriles son concesiones. Todo. Aquí en México se maneja de esa manera. No es mercado, son concesiones. Entonces, pues la iniciativa privada pues, tienen que estar un poco agachados. Pero eso no quiere decir, pero ya lo hicieron, ya son grandes empresas, están funcionando. No es tan fácil decir, échamela y se la doy a alguien más, ¿no? Son exitosas. Lo que tiene que hacer es seguir promoviendo, quizás para que haya más competencia, para que haya más pago de impuestos y abriendo más competencia, pues hay mejores servicios, ¿no? Sí, pero si por un lado ves a ese pequeño grupo de empresarios privilegiados, vamos a decirle así, justamente por esas concesiones que le dio, pero por el otro lado habla de sus enemigos y señala específicamente a la iniciativa privada, al sector privado y a la prensa como sus dos grandes enemigos, y todos los días escuchamos dos palabras consistentemente: conservadores y corrupción. Sí, claro, claro. Pues es algo que existe en su ser y siempre ha existido. O sea, la otra vez estaba viendo un video de cuando estaba el jefe Diego, con él platicando en un programa con López Dóriga, hace 20 años, y lo ves y es exactamente igual, tiene exactamente las mismas palabras, la misma mafia del poder, los mismos corruptos, los mismos, exactamente lo mismo. Y por más que le cuestionaron, simplemente volteaba y no decía nada. Le cuestionaron cuando fue jefe del Distrito Federal, etcétera, y no dice nada, simplemente tiene el poder y puede hacer lo que él quiera. Y lo que él quiera es tener enemigos y buscar enemigos. Y mañana será el clero y pasado mañana serán estos y lo otro. Y va a llegar un momento en que se acaben los enemigos, ¿no? Pero aliados, pues no le veo. Aliados que le den un valor agregado a su gobierno, pues no le veo que lo tenga.
Pues podría ser ese pueblo bueno y sabio que ahora ya le está dando la espalda, podrían ser sus únicos aliados. Las encuestas más recientes creíbles hablan ya de que su popularidad es del 47%, cuando fue uno de los presidentes que tuvo la más alta popularidad en toda la historia, Carlos. La pregunta Sí, en sí. sí, Ujú. adelante. No, está bien, está bien. La pregunta en este caso específico es como diría, no sé, creo que fue el director de Excelsior. Teníamos un gran candidato, perdimos un gran candidato y tenemos al peor presidente. No, sin duda, él sigue, o sea, llevaba 18 años siendo candidato y sigue siendo candidato. O sea, él se levanta haciendo proselitismo, ¿para qué? No sé, pero sigue siendo proselitismo y verdaderamente no se da cuenta que tiene al país pues al borde del precipicio. Eh, Te repito, la parte económica y la parte financiera no lo entiendo. Todavía, gracias a Dios, tenemos al Banco de México independiente y ha hecho las cosas que puede dentro de lo que cabe, las ha hecho bien. Ha mantenido una inflación baja, que es uno de los mandatos que tiene el Banco de México. Ha mantenido tasas de interés razonablemente estables, también es otro mandato. Y las reservas, pues ahí van. Esperemos que ahí vayan. Pero él voltea y lo que tiene que hacer de todos los días y de los apoyos, porque todos los impuestos que recibe, eso sí los maneja él. Y no los ha manejado inteligentemente. Ese es el resumen que te puedo decir. No los ha manejado. Y por un lado, y por otro lado, están dando en la torre a su proveedor de impuestos, que es otra de las cosas. Bueno, el Banco de México afortunadamente, como lo mencionas, ha mantenido su relativa independencia, pero a cambio, Carlos, ya se comió la reserva específica que tenemos para contingencias. La mitad, según los especialistas, tú eres uno de ellos, la consumió el año anterior con sus programas sociales de los ninis, de los adultos mayores, etcétera, y creo que ya va por la segunda parte, ¿no? Pues sí, no, y déjame decirte, cuando se empieza a acabar el dinero, pues tiene que ir por la segunda y la tercera y todas las partes que te puedas imaginar, para echarle dinero a un barril sin fondo, primero, porque no es un barril que tenga valor agregado, ¿no? Si tú tienes, por decirte, una carretera y cobras cuota, pues tiene un valor de regreso esa carretera, hiciste una inversión y tienes regreso. Igual una presa, vendes el agua, etcétera. O sea, inversiones que tienen un valor agregado y un valor de retorno, pues está bien. Parte de eso y parte de las utilidades, vamos a pensar, que genera el gobierno, serán para gasto social. Está bien, así es como gira esto. Pero cuando acabas el inicio de quien produce los impuestos, pues entonces no tienes ni para nada, ¿no? Y aparte, lo poco que tienes, lo gastas en proyectos verdaderamente inverosímiles. Y cuando tenías un proyecto Pemex, que el año pasado ya iba a buen flote, teniendo socios y todo, le das en la torre. Y cuando tienes la CFE decir, oye, vamos por energía eólica, les dices, no, vamos por carbón. Entonces, o sea, la verdad, no hay alguien que haya leído algo que lo entienda, ¿no? El asunto del aeropuerto de Santa Lucía podía ser otro de los grandes errores cometidos por Andrés Manuel y su Tren Maya, así como esta carretera del Istmo. Eso desde el punto de vista de los inversionistas, ¿cómo lo ves? No, bueno, pues fue una señal pésima, pésima. Aparte, utilizar al ejército para construir un aeropuerto que ni son sus funciones, ¿no? Y por ejemplo, el Tren Maya, ahorita estaba viendo la lista en la mañana de quiénes son los postores para las constructoras para el Tren Maya, pues son las mismas personas que le dio concesiones durante no su mandato, ¿no? Durante el mandato de gobierno en este país, ¿no?
Y está Slim, está Salinas, y está el de Grupo México, etcétera, ¿no? Los mismos. Ahora, él ha hablado constantemente de terminar con la corrupción, Carlos, y justamente el 25 de diciembre, un día después de la caída del helicóptero, donde fallecen lamentablemente la gobernadora de Puebla y su esposo, el día 25 saca abajo de la chistera el asunto del huachicol, que no, yo quisiera que me contestara si realmente ha tenido un efecto positivo en la economía y si ese programa es exitoso. Pues yo creo que el programa de publicidad que tiene nuestro presidente y de distractores y de, como le dicen, las cámaras chinas, ha sido muy exitoso. O sea, con estos problemas que tenemos, ir a ver a la mamá del Chapo, pues es un distractor que todo el mundo le gusta el show y le gusta este tipo de cosas y es experto en las cámaras chinas y en los distractores. Todo lo demás es bluff. O sea, dime un caso de corrupción que haya dicho, oye, ¿sabes qué? Tomé esto y dice, hay 500,000 millones de pesos en corrupción que los voy a utilizar, ¿no?, este año. Es una mentira que O sea, se hayan recuperado y por otro lado es una mentira que también haya dicho que tiene esa mina de oro de los 400,000 o 500,000 millones para resolver todo. Es así, exactamente. ¿no? Una absoluta mentira. Absoluta. Mira, o sea, quisiera, perdón, que sí, adelante. decir, oye, sí vamos por toda la corrupción y vamos profesionalmente y a lo mejor sí puede empezar a cortar cuellos y a recabar algo, ¿no? Pero yo creo que puedes empezar con el narco, ¿no? Por ejemplo, que aunque Pues sí, no dices es corrupción, pero yo creo que también está involucrado algo de corrupción ahí. Entonces también puedes empezar por ahí. pero tenemos otro dato que seguramente tú me puedes corroborar. Dicen que entre el 70 y el 90% de justamente las grandes obras y las acciones y las compras están dadas por asignación directa, no por licitación. La verdad no me consta, pero es lo que dicen y seguramente porque no hay una licitación. O sea, si es lo que dicen, pues así es. O sea, no tengo manera de verlo, pero pues así es, ¿no? Esa es la situación que se plantea en esta situación. Luego, ¿cómo están las condiciones de la industria automotriz, de la industria de la construcción, que son dos de los grandes pilares que han sostenido a este país? Mira, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, desde que lo hizo Salinas, Estados Unidos y Canadá, pero básicamente Estados Unidos lo firmó para dar trabajo aquí en México, para dar trabajo y poner una especie de barrera laboral para que hubiera pues mucho empleo aquí en México. Lo logró, la verdad. Tú vas a nuestro corredor que tenemos desde Aguascalientes, a San Juan del Río, el corredor industrial, automotriz, etcétera, es impresionante. Y la verdad se logró. Le está dando en la torre todo esto. O sea, en vez de decir, oye, México está promoviendo grandes oportunidades y grandes situación para el país, para que se vengan las inversiones y para darle empleo a todo el mundo. Y toda esa gente que no tiene trabajo, en vez de decir, oye, aquí están los ninis, ¿cuáles ninis? Pónganse a estudiar y a trabajar. ¿Sí? ¿Y cuáles becas? Vénganse a trabajar, va a haber muchos negocios, etcétera. ¿Quién más les va a dar trabajo? Nomás dime. ¿Quién dice que va a haber 100 universidades? Por Dios. Sí, aquí en el caso de Querétaro, tú eres queretano, hasta donde yo sé, pues nos conocimos hace 40, más de 50 años. No digas de edad. No, te ves muy joven, además, la verdad. Bueno, estos corredores, te decía, de automotriz, que Querétaro es un ejemplo, el asunto de la aeronáutica, por ejemplo, que se desarrolló también muchísimo. Con este cierre de fronteras, ¿crees que afecte, en qué medida afecta en específico a Querétaro? Y por el otro lado, ¿cómo ves este intento que está haciendo el gobernador Pancho Domínguez de crear este corredor
del Bajío Occidente, en el que está considerado Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y Baja California. ¿Crees que esto pueda ser una especie, como lo decía el presidente de Canaco, Carlos Abacuc? Esto es un lunar, pero un lunar que yo creo que se está desvaneciendo ante la actual situación, o cómo observas esto desde tu perspectiva en las finanzas y la economía. Pues sí, soy queretano y quiero mucho esta tierra y todos los alrededores. Viajo mucho a todo el Bajío y lo conozco muy bien desde hace muchos años. Y la verdad he visto su crecimiento y me gustaría que creciera más y que se desarrollara más. Hasta hace algunos tiempos, no te puedo decir exactamente, pues teníamos crecimientos 2 o 3 veces el crecimiento del país y teníamos cero violencia. Desgraciadamente empezó la violencia, empezaron a dejarlos, porque la verdad, pues esto crece y los han dejado. Y tú nomás dime, yo te devuelvo la pregunta, ¿qué inversionista está pensando en venirse, deja toda esta zona, a México, ¿no? A invertir, cuando la situación es que a lo mejor a media construcción de tu fábrica te dicen que no tiene, que tus permisos fueron corruptos, como le dijeron a la cervecera, o que el agua no hay, o que cualquier cosa y ya perdiste un dineral, te tienes que ir a pleito. La verdad, esas situaciones es lo que menos le parecen correctas a la iniciativa privada, a las inversiones. Hay muchos países en el mundo donde invertir. Tenemos la ventaja de estar enfrente de Estados Unidos, al mercado más grande del mundo, y por eso voltean a México. Pero así, te aseguro que aunque Canadá esté más caro, van a voltear a Canadá. O van a voltear a otros lados, ¿no? Podemos decir, Carlos, así como cuando las cosas se vienen bien, de que los astros se están alineando y decimos que nos va a ir bien, se están ahora conjuntando los factores para cruzar una tormenta perfecta. Primero, por los errores, que yo creo que ya hasta quienes votaron por él lo reconocen, porque no les están llegando a tiempo sus becas y el dinero que se les regala. Por el otro lado, la situación coyuntural pero gravísima de la salud, en donde desmanteló anteriormente, y creo que por un capricho personal, el sistema del seguro popular, que fue considerado a nivel mundial como uno de los mejores. Y tercero, este ahuyentamiento de la inversión con la presión que está ejerciendo sobre los inversionistas. Por más que quiera uno ser positivo, creo que el panorama es difícil, ¿no, Carlos? Sí. La verdad, el panorama es de mucha tensión, independientemente de la parte, vamos a pensar, sanitaria, de la epidemia, de que todo el mundo pues estamos pendientes y temerosos de lo que pudiera pasar, porque pues esto sí es una incógnita. La parte económica pues también preocupa muchísimo, ¿no? Preocupa a las pequeñas empresas. Yo te puedo decir que como el 90% de las empresas, fíjate, empresas, lo que se llama empresas, que es una sociedad anónima con algunos trabajadores, pues tendrán de 5 a 10 trabajadores. El 90% de las son micros y pymes y pequeñas y medianas empresas y micros. El señor está hablando de la empresa como si todos fueran millonarios, como si todos fueran corruptos. O sea, desde ahí está empezando a crear una polaridad que no le ayuda a nadie. O sea, la verdad, ahorita es el peor momento para polarizar, el peor momento para hacer esto, ¿no? Ahorita yo estaba leyendo que ya una empresa se está reconvirtiendo, una empresa automotriz, para fabricar insumos hospitalarios como respiradores y eso. O sea, la gente está ayudando. O sea, la gente, hoteles que están cediendo sus habitaciones para enfermeras y doctores. O sea, la iniciativa privada también está apoyando en ese sentido, pero él quiere que sea, no el apoyo, que sea lo que él dice, ¿sí? O sea, Sí. eso
pues no vamos a ningún lado, porque pues, ahí no hay plática, ¿no? Es lo que él dice primero, y si no lo dijo, no vale. Entonces, pues, no, así no podemos llegar a ningún entendimiento. Sí, yo creo que por eso de ahí se explica que ya tenga el 47% de encuestas serias, por supuesto. No hablo, bueno, Mitoski todavía le da el 51, por ejemplo, pero las encuestadoras más serias hablan de un 47, incluso una popularidad más abajo. Con esa falta de credibilidad, yo quisiera leerte un pequeño fragmento escrito por Jesús Reyes Heroles en el que yo coincido totalmente. Lo escribió hace un par de días en Excelsior, dice, todo se precipitó, las dudas se disiparon, la 4T se colapsa, no sabe gobernar, economía, seguridad, salud, educación se vienen abajo, la velocidad es aterradora, pero quizá lo más grave es el colapso ético. La mentira, cuando el gobierno es sorprendido mintiendo, la legitimidad se desmorona. Comenzaron mintiendo y siguen haciéndolo. No existen los 500 millones de pesos de los que habló, pero lo repitieron hasta el cansancio. Mintieron porque no hay voluntad de transparentar las compras públicas. Hoy proliferan las asignaciones directas. Mintieron con los logros efímeros del huachicol. Mintieron con la disminución de la violencia. Mintieron diciendo que no había desabasto. Mintieron con la viabilidad de Dos Bocas y Santa Lucía. Mintieron con las cifras del superávit fiscal de la producción petrolera. Mintieron con los logros de sus programas sociales. Mintieron inventando casos de corrupción que nunca demostraron, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil. Mintieron burdamente con las cifras de la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Mintieron con la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La mentira como forma de gobierno los llevó a la crisis, a esta peor condición en la que nos encontramos. Y sigue este artículo sobre ese tema, pero creo que esta parte nos resume mucho de lo que estamos viviendo. No podemos tener un panorama más negro, que pienso yo, de los últimos 40, 50 años. Somos una generación que va a quedar marcada por esta denominada 4T. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. Yo te puedo decir que yo, desde que salí de la escuela, empecé con una crisis en el 75, que fue la primera devaluación de Echeverría, y después vino otra devaluación, nacionalización de la banca, bla, 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 etcétera, la crisis del 95, con la crisis inmobiliaria. La verdad, hemos sido una generación de crisis. Yo te puedo decir que los millennials, mis hijas, gente más o menos de su edad, pues no habían vivido una cosa así. Yo no sé si esto en un momento dado, esta crisis, independientemente del gobierno, sea algo que ayude y venga, y como dice, no hay mal que por bien no venga, pero desgraciadamente pues tenemos un gobierno que todavía en México es muy poderoso, o sea, es muy poderoso el presidente, pero pues puede ser poderoso para bien y poderoso para mal. Pues en este caso, el domingo va a decir sus planes, yo no sé si lo va a recapacitar, y ahí sabremos la verdad, ¿no? Dentro de este problema tan grande, sabremos qué tenemos como presidente, ¿no? O sea, si saca la casta, porque es el momento de que pueda sacar la casta y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos para adelante de esta manera, o encontrar los culpables que sean los que ha buscado, ¿no? La mafia del poder, la iniciativa privada, la corrupción, etcétera, los conservadores, la prensa. Claro, conservadores. La prensa, inclusive. Sí, tenemos 24 compañeros que han sido ya despedidos y quienes analizamos las cosas más a fondo a cada momento están tratando de tumbarnos los espacios. Pero bueno, eso es al margen. Los periodistas estamos aquí en pie de lucha, una lucha por México, no en contra del presidente, que yo creo que es lo que debemos pensar, y tú ya lo esbozabas. El domingo va a ser un día crucial para México. El domingo sabremos si es el punto de inflexión hacia una rectificación o hacia
el precipicio como lo mencionaste, Carlos. ¿No lo consideras así? Sí, definitivamente es algo que pues nos va a hacer el parteaguas. O sea, ya sabemos de aquí para atrás, de hoy para atrás, lo que ha sucedido y negro y de qué está hecho, ¿no? Está marcando su línea. ¿Quieres marcarla de esa manera y decir el domingo que todo el mundo esté en casa? Quiero que me escuchen el 100% de los mexicanos. Te vamos a escuchar. La verdad, te vamos a escuchar. Yo a todo el mundo con que he platicado, me dicen, claro que vamos a estar y lo vamos a escuchar. Le vamos a dar la oportunidad. Y será para bien o para doble mal. Será, sí, definitivamente el punto de inflexión y ojalá y recapacite. Ahora, visto esto desde el ángulo que tú lo aprecias, pues con toda tu experiencia en el mundo bursátil, en el mundo de la economía y de las altas finanzas, si el presidente se equivoca y sale con otra de sus ocurrencias, ¿habrá salvación para el país, Carlos? Yo creo que en el corto plazo no, ni en el mediano, o sea, no, definitivamente en algún plazo. Quizás cuando salga y haya algún cambio en este país. La verdad no se lo merece, no nos lo merecemos. Hay gente muy, muy buena y reconocida a nivel de mano de obra, reconocida a nivel de científicos, de financieros inclusive. Ahí tenemos al doctor Carsten, o sea, a nivel de todos los niveles y sectores que te puedes imaginar, hay gente muy valiosa en México. No nos lo merecemos, la verdad no nos merecemos que México se vaya al hoyo. Y no he entendido que para no irse al hoyo tiene que hacer alianzas. Y la verdad, lo único que está buscando es enemigos. Entonces, si no hace alianzas, pues esto no va a funcionar. Puede ser el punto de quiebre este próximo domingo. Ahora, mencionabas hace un momento, Carlos, tratando de ver algo positivo, que ya hay algunas empresas que están en la reconversión. Esto que mencionaste de los hoteles haciendo hospitales o de fábricas automotrices que están produciendo eh, productos para justamente hacer frente a la crisis. El ingenio del mexicano es grande, incluso de hecho la sociedad se le adelantó al gobierno. Aquí en Querétaro, no sé si estés enterado, nuestra querida universidad tiene ya una prueba que es mucho más barata que las que están en el mercado, por decirlo de alguna manera, para probar esta situación. Ahí valdría la pena invertirla y practicarla. Pero, ¿qué le decimos no a los grandes capitales que tendrán la manera de reconvertirse o, incluso en el peor de los casos, llevarse sus capitales, como decías, en lugar de voltear a México, voltearán a Canadá o se voltearán a cualquier otro lado? ¿Qué le decimos a la gente de común, al trabajador, al pequeño empresario, que somos los que más empleos generamos, al que tiene el pequeño negocio, el pequeño taller? ¿Qué les decimos? ¿Qué hacer antes o qué hacer después, Carlos? Pues mira, yo te puedo decir desde el punto de vista de mi especialidad, de las finanzas, yo les puedo decir, número uno, que no gasten lo que no tienen. O sea, no se endeuden. Es el peor momento para endeudarse. ¿Okay? Tratar de ser ingenioso en cuanto a su gasto. Tratar de ayudarse a sí mismos. O sea, ahorita estoy viendo amigos que tienen negocios de comercio, están tratando de vender en casa, tratando de ayudarse entre ellos, ver cómo se reconvierten. Otros amigos en Morelia están haciendo máscaras, vendiéndolas, pues, aunque sea al costo, a los hospitales, máscaras de antivirus. En fin, hay que empezar a sacar nuestra creatividad que tenemos aquí en México, que es muy grande, pero lo más importante es no gasten lo que no tienen, no se endeuden. Es grave. Ahorita no sabemos qué pueden pasar con las tasas de interés y con todo. Afortunadamente, yo puedo decir, la inflación
se ha mantenido y nos ha permitido, pues lo que dicen, vivir al día, porque si tuviéramos una inflación muy alta, pues lo que no compré hoy, mañana va a costar el doble. Entonces, afortunadamente, y por eso le doy un aplauso al Banco de México, que ha logrado hacer su mandato correctamente. Y pues la otra, si son empleados y en un momento dado, pues no enojarse si le dicen, oye, pues quédate con la mitad de sueldo o con esto. O sea, empezar a negociar y decir, oye, es preferible tener un empleo, aunque sea con un ingreso menor. Ya después vendrán tiempos mejores. ¿Tú ves factible un movimiento social de grandes magnitudes si este punto de inflexión se da de manera negativa el domingo? Pues mira, yo la verdad creo o confío en que, pues obviamente el gobierno es el gobierno, ¿no? Y es muy poderoso y todo, pero pues obviamente hay fuerzas de choque que vemos positivo, vemos algo de positivo en este país y seguramente los empresarios y algunas organizaciones tendrán que entrar y quite antes de que esto venga en una, ahora sí, pandemia social, que obviamente sería terrible, ¿no? Sería terrible. Yo no sé si esto es lo que quieran para sacar, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores. No sé si es lo que quieran, pero no creo que sería conveniente para el país. Bien, Carlos, yo te agradezco muchísimo. Primero, es la primera transmisión que tenemos bajo este sistema, que creo que fue un éxito. Te lo agradezco mucho en lo general para nuestra audiencia, en lo personal como amigo, saludarte. Vamos a hacer una transmisión el domingo especial, me pondré de acuerdo aquí con la producción, o el lunes. Por lo que pase el domingo, te voy a llamar o a ver si hacemos una transmisión de este tipo, si me lo permites, para analizar lo que ocurre en este punto de inflexión. ¿Te parece? Me parece muy bien y claro que estoy a tus órdenes. Y me da muchísimo gusto pues, estar y escucharte, un medio de comunicación valiente, abierto y que podamos expresarnos pues, de manera, de esta manera, ¿no? Como realmente pensamos. Decía el director de Animal Político, la prensa es la última frontera de la libertad en el país y estoy totalmente de acuerdo con ello. Carlos, pues déjame decirte que tienes saludos aquí de mucha gente y mucha gente nos está viendo: Ricardo Ibarra, Juanco Hernández, Germán Gutiérrez, María Reina Martínez, Marucha Reyes, Martín Huasteco, Capuloto, Jesús Galván, Ramírez San Juana, Miri Rentería, David Noza, Brenda María Ayala, Luis María Quevedo, Juan Carlos Chaparro, a lo mejor es nuestro compañero Chaparro Colina, Alejandro Sam, claro. Elvira Morales, Jesús Guevara, el doctor, un buen amigo, Hugo Andrés Paniagua, Mari Rodríguez, Miguel Rato. Te agradezco mucho, Carlos, mucho gusto en saludarte. Nos vemos entonces el lunes para ver qué pasa con esta situación y sabemos si nos vamos al precipicio o remontamos. Muchísimas gracias a ti y a todos tus ciberoyentes y cibercompañeros también. Gracias, Carlos, gracias, muy buenas tardes. Gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias por todo. Es un éxito además esta primera transmisión remota que tenemos que hacerlo. Muchas gracias por su atención, Carlos, hasta pronto. Gracias, hasta luego. A nuestra audiencia, muchísimas gracias. Nos vemos en la noche en mangas de camisa. En mangas de camisa para hablarles de cuestiones ya políticas locales. Gracias.